Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce Jadille Musa Castellano, con la participación de V. Roveder. Hola, muy buenas tardes. Ya siendo las 12:01, comenzamos nuestro programa de radio Habitar es humano, pero siempre con la salvedad de que no solamente los humanos habitamos este planeta. Hoy contamos con mi coanimador, V. Roveder, que va a comentarnos sobre todo noticias de la actualidad, porque estamos con algunos problemas climáticos también acá en nuestra región metropolitana y en todo Chile. Y me es muy, muy grato presentar a Diego Canales, que como seguimos en el mes del patrimonio, vamos a hablar de historias ocultas, historias no comentadas del patrimonio criminal, ¿no? Pero antes, V, ¿qué nos pasó con el tiempo atmosférico? La semana pasada de estar casi en verano, llegamos al invierno. Hola Jadille, queridas y queridos auditores, muy buenas tardes. Sí, Jadille, está como raro. Bueno, ya hemos estado experimentando últimamente que o estamos en verano o estamos en invierno. Sí, tenemos dos fechas. Como que la primavera y el otoño han ido desapareciendo. Se parece a la política, porque parece que el centro político también desapareció. Así como que ¡Ay, qué tema más es fuerte! como Sí. algo pasa. Y efectivamente parece que el calor, aquí podemos entrar un poquito en la noticia, parece que el calor produce mucho estancamiento de vapor, y cuando vienen masas de aire frío, ese vapor rápidamente choca y se transforma en agua. Y eso es lo que estaba pasando en el sur de Chile hoy día, que está lloviendo mucho. Y para las y los auditores que nos están escuchando, prepárense, porque parece que mañana vamos a tener un día de agua, incluso helado, que puede en algunas zonas de Santiago incluso caer algo de nieve, que no estamos acostumbrados a eso. No. Eso es lo que están como anunciando en las noticias, así que como creo que es bueno tener algunas precauciones, por lo menos abrigarse y ponerse zapatos que no sean resbalosos, porque podríamos tener ahí algunas zonas en que caiga algo de nieve incluso. Así lo anuncian. Claro, y las noticias han sido bastante dramáticas en otros lados del mundo. Sí. Yo quiero ahondar un poquito antes de este tiempo de fríos, porque casi siempre vemos el Weather Channel y el NOAA, que es la Agencia Internacional de Climatología de Estados Unidos, y sí hay un choque de masas frías muy fuerte, porque se está retirando el Niño, que es una temperatura más cálida del mar, y está llegando esta niña que algunos especialistas la llaman la niña costera, que va a ser muy fría. Entonces se están juntando masas porque todavía el Niño no se retira. Por eso ahí pasa lo que está terrible en Brasil, en zonas donde no llovía tanto, están bajos, sumidos en el agua, y en zonas que tiene que llover, como en Amazonas, no ha llovido nada.
Sí, qué extraño fenómeno estamos viendo. Claro, y hay algunos dicen que esto ya es un fenómeno normal de clima, que no es tanto del cambio climático. Yo creo que el cambio climático ha existido siempre y estamos en una era en que seguramente lo vamos a seguir comentando, qué podemos hacer como para no acelerar algunos procesos, porque yo creo que eso es Pero esto, como decías tú, en la ciudad de Porto Alegre, o sea, en el sur de Brasil ya están casi cercanos a los 100 fallecidos, por desbordes de ríos, por esta remesón o desbordes, incluso lo que llaman remociones en masa, ¿ves? Se me había ido la palabra, ¿no? Que son súper terribles cuando hay ciudades o poblaciones, ¿no es cierto?, cercanas a laderas que de repente se desmoronan, y hemos visto imágenes muy, muy complicadas al sur de Brasil, tan complicadas que la única manera de rescatar personas es por vía aérea. No hay cómo llegar, porque esto es en el sur interior, no tan cercano, hay algunas partes cercanas a la costa también, pero no es tan terrible, lo que hace que tampoco haya botes, no hay una cultura de tener botes, entonces dificulta bastante el tema. Y solamente para agregar, Jadilla, en el sur de China también está este fenómeno de muchísima agua, y muchísima agua con, no sé si alguien se lo puede imaginar, 150 kilómetros de viento, que es lo más destructivo que puede haber. Sí, que temporada también de sifones y vientos muy fuertes. Bueno, y en Medio Oriente, que es donde vienen mis abuelos, que no llovía hace muchos años, con lluvias pequeñas, como pasa en el norte de Chile, cuando hay unas pequeñas lluvias en Antofagasta. Ha llovido lo que no ha llovido durante varios siglos. Bien impresionante. Arabia Saudita se vieron algunas imágenes en pleno desierto con mucha agua. Terrible. En poco tiempo. Sí. Lo que sí podemos estar contentos el día martes es que la isoterma va a estar baja, así que no podríamos no esperar estos eventos que están habiendo en Brasil, que son estas coladas de barro con material de árboles y basuras que generalmente se usan nuestras lindas áreas naturales como los ríos, las quebradas, como grandes basureros. Bueno, ¿y usted qué opina, mi querido Diego? Bueno, primero que todo, saludos a los radioescuchas, a la gente, agradecer a Jadilla Hugo la invitación. Y obviamente estamos en una crisis climática, pero no hay que asustarse tanto porque esto es cíclico. Hay transformación en el clima, de hecho se documentan cambios de clima ya de la Edad Media, como un descenso del agua del hielo del Báltico, que llevó a la peste negra. Claro. Y que fue una de las grandes causas que posibilitó la proliferación de ratas. Y por lo tanto, es necesario acostumbrarse a que esto puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Sí, lo que sí, el panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, marca de 1860 como un crecimiento exponencial en J de los aumentos de la temperatura a nivel planetario y de la cantidad de CO2 que en tan poco tiempo, 1800, 1900, 2000, son apenas 200 años, hemos logrado hacer cambios climáticos estratosféricos a nivel mundial. Es decir, hay una culpa humana, aparte de lo que pasa en la naturaleza, que siempre hemos tenido más frío, más calor, pero hay un componente humano que se adicionó desde la revolución industrial. Sí, pues así es, Jadilla, yo concuerdo absolutamente. Hemos acelerado los procesos, si es que van y vienen, porque parece que históricamente sí ha pasado. Bienvenido, Diego, no te había dado la bienvenida. Un gusto tenerte en nuestro programa. Sabemos la calidad humana que tienes, así que para este programa seas muy bienvenido. Gracias. Sí, estaba un poco en eso. Claro, esto de
cuánto contribuimos nosotros y en realidad es durísimo porque uno se mete un poco a estudiar esto y no para el mundo de emitir el famoso CO2, el uso del auto, la industrialización. Y como decía Diego, ahí siempre yo hago como un contrapunto bien importante cuando tú vas un poco a la historia, como esa vez la falta de agua hizo que aparecieran ciertas enfermedades. Y siempre cuento esto, lo vimos en el último, en el encuentro que tuvimos como arquitectura del paisaje ahí, no sé si fueron unos alumnos o alguien que mostró, o fue en el seminario de jardines eficientes, porque siempre me acuerdo de la ciudad de Nueva York, que es una jungla de cemento, Manhattan en sí mismo, porque sus alrededores no es tanto, pero hubo un visionario que no me voy a acordar ahora el nombre, pero ahí me acuerdo que lo nombraron, estamos hablando de 1860, 1870, que crea el Central Park, pensando un poco en el futuro, y el Central Park está basado básicamente en un tema de la naturaleza, para salvaguardar la salud de la gente que iba a empezar a vivir en Nueva York. Sí, no, y para evitar si había alguna marejada y todo, tomar esas aguas y no comprometer la vida de las personas. Entonces, es bien increíble cuando uno estudia un poquito eso, ¿no es cierto? Olson, creo que es un paisajista. Sí. Que crea el parque y claro, muy visionario, ¿no es cierto? Porque hoy día efectivamente está rodeado a un lado de edificios de 100 pisos y al otro lado de edificios que llegan a 6 o 7 pisos, digamos, en sus dos caras. La cara más hacia ahí voy a decir, poniente, ¿no es cierto?, que va hacia el Bronx, empieza a bajar un poquito, pero se está llenando igual de edificios. Sí, porque además que ha tomado algunas, como hipster, entonces, que han tomado algunas zonas. Entonces es bien interesante el fenómeno de que mucho antes personas pensaban mejor que nosotros hoy día, y aquí siempre voy un poco a nuestros instrumentos de planificación territorial, ¿no es cierto? En que encuentro que hay muy poca participación, incluso de expertos en medicina. Sí, esto es como debería ser mucho más las ciudades saludables, digamos, sí. ¿no? Y todo lo que está alrededor, ¿no? Como que tampoco aprendimos todo lo que pasó en la pandemia, ¿no es cierto? El hacinamiento, todo lo que ocurrió esos 2 años, en que vimos como algunos lugares de la ciudad quedaron muchísimo más afectados que otros por la cercanía, por la falta de naturaleza, por la falta de áreas verdes, por la falta de aire, ¿no? Respirable. Y bueno, pero parece que no aprendemos mucho. O sea, bueno, aprendieron algunos que se fueron de Santiago, se fueron al sur y ahora están contaminando están cortando los bosques y contaminando los lagos del sur, cosa que hemos aprendido. Como especie, lamentablemente, no somos los más amables con este planeta tan bonito que uno va a cualquier parte de Chile, que es increíble, y no... voy a dar una noticia que siempre se viene ahora el Festi Fungi, ahora sí, por mayo, junio, en el sur de Chile, Valdivia y Pucón, así que a los amantes de esta nueva F, que es flora, fauna y fungi, con la importancia de los hongos y de la calidad del suelo, los llamo a que respeten y quieran. Ahora aquí en el Paseo Bulnes, que está aquí nuestros vecinos, hay un montón de honguitos en algunos, porque lo lindo de la humedad, lo lindo del frío es que a mí no me gusta mucho el frío, pero salen los hongos que encuentro que son mágicos ellos. Vamos a ir a verlos, porque algo he estudiado el tema, algo estoy haciendo con un proyecto de título, así que ya aprendí. Pues tenemos un estudiante aprendido harto del tema fungi y cómo en Chile puede ser un tema a desarrollar bastante. Sí, pues tenemos muchísimo. Hay algunos desarrollos muy al sur, que como turismo micro, con lupa. Pero aquí en Santiago, también en nuestros amigos del Parque Metropolitano, que tenemos convenio firmado. Qué bien. Aleluya. Para poder hacer cosas lindas con esa unidad tan linda que es el Parque Metropolitano de Santiago y todas sus áreas verdes.
que hay que cuidarlo. ¿Hay algún dato ahí, Diego, del Parque Metropolitano, así, cuando se funda? Bueno, el Parque Metropolitano se funda en 1925 por iniciativa del gobierno de Arturo Alessandri, más que nada como un zoológico para que la gente vaya a ver animales que de otra manera no podía verles. No te olvides que no existía ni radio muy poca, televisión no había, y la única forma era a través de fotos o a través de cintas de películas que se demoraran en llegar y que corrían el riesgo de inflamarse. Por lo tanto, se construyó como un zoológico según las normas de la época. Interesante. Sí, bueno, sí. Y cuenta la leyenda que al principio estaban en la quinta normal los animales y no había alimento para ellos. Entonces, el intendente de la época, de haber sido Vicuña Maquena, ¿no? No. ¿Quién era? No me acuerdo de este momento, pero en 1925 Vicuña Maquena ya no estaba con nosotros. Bueno, el 25, el intendente de la época avisa que no tiene alimento para los animales y los tiene que matar. Entonces llama al regimiento Wynn, alistan su... ¿qué serían? ¿Carabinas en ese tiempo? Fusiles. Y ordenan matarlo. Entonces rápidamente Hacienda le da un dinero para alimentar a los animales y después trasladarlos y ahí los trasladan, ¿no? Al Cerro San Cristóbal, ahora Parque Met. Bonita historia. O sea, ahí tenemos harto que hacer, bueno, para los auditores, ese es un pulmón verde que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Yo sé que se ha estado cuidando, se ha estado plantando, se ha estado haciendo bastante buen uso de él. Incluso el mismo zoológico, bueno, y tú, Jadis, lo conoce también, se ha mejorado mucho como infraestructura para los mismos animales, digamos, ¿no? Sí. Porque hemos visto, todavía el encierro de los animales a veces cuesta entenderlo, pero pareciera ser una tendencia que para preservar algunas especies necesitamos tenerlos ahí como casi historia viva, resguardados. Como un arca. Hay unos proyectos internacionales que se llaman arcas vivas, de donde guardan como reservorio genético. Sí. Una pena, porque no pueden andar libres por la naturaleza. Una vez más, culpa nuestra. No, en serio. Sí, mira, de nuevo, vamos a salir culpables de acá, Diego. Sí. Así veo, vamos a salir bastante culpables. Sí, pues, sí, como la cosa nuestra de los humanos. Bueno, por algo se dice que el hombre es el mayor depredador de la historia. Sí. Lejos, y no solamente con su propia especie, con las otras especies, sino con la tierra, con todo lo que le hemos sacado, ¿no es cierto?, las entrañas de la tierra, los minerales. Sí, empezamos a hablar de los mares, los océanos, los bosques. No, en realidad... no vamos a deprimir a nuestro público porque tenemos esperanza, esta arquitectura del paisaje, y está Diego y Uve aquí. Futuro. Para dar vuelta a esto y empezar a tener, siempre digo que es como una cantidad de almas que quieran cuidar a nuestro planeta. Y siempre se encuentran, eso es lo bonito. Sí, y en otras carreras, ¿no? Sí, vamos recolectando seres de luz. Pero lo que veníamos a hablar hoy es de un patrimonio oculto, un patrimonio oscuro. Y Diego nos va a comentar algunos temas como de ese patrimonio inmaterial que nadie quiere hablar y la historia oculta. Cuéntanos, Diego, ¿con qué vamos a empezar a hablar ahora? Bueno, hay que señalar que muchas de estas lo encontré revisando justamente las revistas antiguas que empezaron a publicarse con el nacimiento del periodismo moderno, como lo es Suceso, que se publica en Valparaíso precisamente, La Tierra Natal de V, y Zigzag, que se publica acá. Estas revistas introducen una innovación para la época, que es ilustrar sus artículos, cosa que antiguamente no existía. Y a partir de entonces la gente pudo conocer, por ejemplo, la persona, el asesino, por ejemplo, detenido con el juez, o como es el caso de Dubois, todo el mundo lo conoció porque se mostró la foto en la revista Sucesos. ¿Y qué nos puedes y eran dibujos, ¿no? Más que fotografías. En algún momento empiezan a hacer fotografías, por ejemplo, pero al principio eran dibujos. Se acompañaba con habían fotografías y dibujos. Perfecto, Por ejemplo, se conocía perfectamente la compañera de Dubois, Elena Mallea,
gracias a que la revista Sucesos publicó su foto, junto a la de Dubois. Ya, perfecto. Cuéntanos un poco más de ese tema. ¿Qué hizo Dubois? Bueno, durante los primeros años del siglo XX, en 1903 a 1906, se cometieron misteriosos crímenes tanto en Valparaíso como en Santiago, en los cuales resultaron ultimados varios comerciantes, un francés, Challe, y 2 alemanes, Tillmans y Titius. Un día quiso, todavía que estaba un poco en la penumbra, sabía que era él, quiso matar a un ¿cómo se llama? Un dentista, perdón, ¿verdad? No, Charles Davis. Él no contaba con que él logró retenerlo y lo logró entregar a los guardianes. Y ahí declaró que se llamaba Emilio Dubois y que supuestamente la evidencia llevaron a incriminarlo en los otros 3 homicidios, y por esa razón fue condenado a la pena de muerte, pero esa pena tuvo que ser retrasada por el terremoto de 1906. Imagínate. La pena de muerte. Oye, ese es un tema, la pena de muerte, que ahora volvió a... No, imagínate. Al imaginario y a la discusión. A la discusión. No, es bien... sí. Bueno, Valparaíso tiene hartas historias de esas, Diego. Sí, exactamente. Hay una justamente que, como está muy de moda también esto con el caso Macaya, también hubo un caso muy salvaje de pedofilia. En 1904, cuando una guaguita de 9 meses fue encontrada muerta en un cerro, Claudina Providel, y se descubrió que el autor había sido un amigo de la familia que lo hizo como venganza porque la hija mayor no correspondió a su galaneo. Ay, Dios mío. Fue condenado a muerte, pero una actriz muy popular de aquella época, Clara de la Guardia, actriz de teatro muy famosa, que era poco menos que era como esta actriz de Hollywood ahora, ella lideró una campaña que hizo que convenció al presidente Riesco de conmutarle la pena de muerte por presidio perpetuo. Mira, la pena de muerte vuelve así. Y para eso vamos a la primera canción elegida por nuestro invitado estrella Diego Canales, de Por un Pituto, porque el próximo tema viene orientado con esta canción. Si usted busca con desesperación a un amigo que le haga el gran favor de ponerlo en contacto con algún tipo influyente que sea conocido, vecino de un pariente que conozca un pituto, con un pituto, un pituto, con un pituto, con un pituto, lo puede usted lograr. Ocasiones en las cuales es deseable tener un pituto para sacarse un parte en la carretera, para no hacer el servicio militar, para conseguir trabajo, para que lo atiendan inmediatamente en el hospital. Si se aburrió de llenar formularios, trámites largos, trámites burocráticos, 20.000 fotocopias de un currículum que no lo mirarán. Venga más tarde, espere al jefe, haga la cola, su turno por favor. No sufra más e invoque a su protector. Sí, señorita, yo entiendo que mi plazo terminó, pero mi caso es distinto. Iván. Miguel. Pero señorita, por favor, déjenos en este caso viendo yo. Un pituto, con un pituto, lo puede usted lograr. A continuación, veremos algunos nombres con los cuales se conoce el pituto: movida, arreglín, compadrazgo, santos en la corte, paleteada, influencia, contactos, tejemaneje, mover los palillos, arreglarse los bigotes, entrar por la ventana. Tengo un tío por ahí. Dependiendo las ocasiones y las instituciones, el pituto cambia de nombre.
En la enseñanza básica se conoce como buena barra. En la enseñanza media como certificado médico. En las universidades como becas deportivas. En el trabajo como transferencia interna. En el amor como gancho. En los negocios grandes como propuesta pública. Y en los negocios chicos como no importa señora, pero mañana me trae el envase, ¿ah? No me diga que usted no lo sabía. Apitutándose se gana en esta vida. Si hasta el espermio que está en probeta ya está apitutado. ¡Sí, señor! No es culpa ni de yanquis ni del sistema. Si se apituta, me cambia el tema. Y a la hora del juicio final el jurado estará comprado. A ver, por favor, un poquito más de orden acá. Los ángeles se me ubican en esta fila por orden alfabético. ¿Usted? ¿El caricacho? ¿Qué hace aquí? Yo. ¿Sí? Yo fui de las velitas, ¿se acuerdan? Con un pituto. Sí. Un pituto. Como había tanta Con un gente. pituto. Con un pituto. Lo puede usted lograr. Señores, reitero que mi ingreso en esta organización no tiene ninguna relación con que mi padrino sea el jefe. ¿Para qué gastar tantas energías? Mejor esperamos que otros hagan algún día lo que nosotros perfectamente podríamos lograr. ¡Claro que solos! Llegan de improviso a ocupar lugares ficticios. Por ahí alguien dijo, cumple los requisitos. Instituciones para pitutar. Mire bien, a su lado puede estar. Con pituto, 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 con pituto. Si se aburrió con este tema de ficción, no se enoje, esto tiene solución. Que pitutos ni nada parecido, lo importante es tener confianza en uno mismo. ¡Sí! Confianza en uno mismo, confianza en los demás, confianza en uno mismo, confianza en los demás, confianza en uno mismo. Y de repente... En Radio U Central ya estamos de regreso con Habitar es humano. Qué buena la canción. Bueno. Si hay alguno que se siente identificado, es fuera de nuestro alcance. Así que esto no pasa en Chile y pasará en otros países. A mí me preocupó una parte de la canción, sí, Jadi, que cuando se refería a la canción al mundo público, a los estados o al mundo, dijo propuesta pública. Hasta ahí nomás. Concurso público, que viene casi con el diseño de la carita del concurso. Bueno, pero en todas partes se cuece nada, dicen. Y nuestro paisito, aunque es chiquitito, también sabe cocer. Bueno, pues Diego, cuéntanos. Bueno, justamente... Porque este tema viene por algo que nos quieres contar. Este tema justamente viene por un caso muy emblemático que dividió a la sociedad aristocrática de Santiago, justamente a fines del mismo año 1904, que fue el asesinato de una dama aristocrática muy respetada que era Teresa Señartu. A la salida del Teatro Municipal, en el inicio de la función, sale su esposo, saca un arma y le percuta 4 tiros. El esposo la mata. Y enfrente de todo el mundo. Oh, y estaba vestida preciosa. ¿Sí? Exacto, de hecho, justamente al otro día la necrología publicaba que era su ascendencia nórdica, estos paradigmas propios de la época que considera a la mujer europea como encarnación de la belleza. Pero esto es en realidad el proceso punto culminante de un matrimonio muy, muy, muy triste. Se sabía que el marido tenía una enfermedad psiquiátrica
y tenía delito de persecución en lo que le acusaba precisamente a su esposa supuestamente de estarle engañando con otro hombre. Un Otelo cualquiera. Exacto, de hecho, tú miras el juicio, el expediente que está conservado en el Tribunal Nacional, bajo la carátula de uxoricidio, que era la época en que se decía uxor, por el sentido en latín, como se decía a la persona casada. Y tú ves, por ejemplo, los testigos, algunos de gran prestigio, como Carlos Rogers Palma, alcalde de Santiago, que decían constantemente: es verdad que Eduardo le pega a su señora. Es verdad que Eduardo maltrata a sus hijos. Dios mío. Es verdad, pero no dicen cómo. Y obviamente, en algunos casos, por ejemplo, Undurraga inmediatamente defendió lo que se llama en guerra judicial tachando, que es el sentido de dar por no válido por el hecho de tener antecedentes que llevan a dudar del juicio. Psiquiátrico. Finalmente, el juicio fue bastante mediático, se comentó bastante fuerte y al final logró declararse loco y salvó de la pena de muerte, que le podía corresponder por el hecho de haber cometido este uxoricidio, que se llama en la época, que hoy día llamamos femicidio. Que hoy día es un femicidio. Y además haber maltratado a sus hijos, cosa que increíble. Que estamos en el siglo XXI y siguen existiendo los mismos argumentos legislativos para no tener pena de muerte. Bueno, que no hay pena de muerte, pero sí presidio calificado. Ahora, curiosamente, Undurraga en el asilo, en la Casa Orate, escribió una declaración que él se sentía feliz ahora que ya no cargaba con esta culpa, perdón, en las manos. Y ahora por lo menos podía estar tranquilo. Incluso intentó matarse, pero no lo logró. Así estaba leyendo, abrí un poco la crónica de la época que fue escándalo, no solamente en Chile, esto salió, en esa época salió para afuera, estaba viendo un poco, y que él intentó suicidarse después de esto. Igual, bien fuerte la historia, pero yo creo que la connotación pública, Adille, es un poco porque era la élite que estaba en el teatro. Sí. Y esto pasa frente a todos, Diego, o sea, entonces, claro, es una conmoción pública distinta a un asesinato en una calle, en un pasaje oscuro donde viven un par de personas, sino que fue un disparo dentro del teatro. Mira, me extraña porque en general cuando han habido hechos violentos en algunas calles de Santiago han dejado como ánimas y hay como registros y muchas veces también que son cumplen deseos. Y en este caso está mucho menos evidenciado como en algo que pasó en la ciudad. Algo que pasó, pero justamente alcanzó una repercusión mediática después, pero después se intentó como ocultar por el hecho de las prosapias de las familias involucradas. Estamos hablando de Undurraga de una Sañarto, una familia de gran ascendencia, de hecho, y con mucha plata en ese tiempo. Aunque quedó eternizado a través de una novela que hizo Luis Regoluco que se llama Casa Grande, donde él trata esta idea, trata este crimen y lo enfoca ya cambiando el nombre de los personajes obviamente. Sí. Sí, estaba viendo, esto ocurre en el foyer del teatro, para corregir, no dentro del teatro, es en el foyer, y parece ser, ahí tú tienes la crónica quizás más. Parece ser que un poco antes o 3 años antes hubo un divorcio de esta pareja. Se divorciaron. Hubo el expediente de divorcio, eso es lo que por lo menos. Ya hubo un expediente de divorcio. Y eso ya era un escándalo, o sea, ya el hombre se sentía que estaba en una cosa terrible. Me imagino, o sea, por su una hombría, y además que en esos tiempos era imposible. Ella era más... En realidad era posible, pero había que mostrarlo. La ley de matrimonio civil de 1884, de Domingo Santa María, ya lo permitía. No, a lo que iba, Diego, es que igual es una sociedad ultra machista, que esto era muy mal visto, digamos, incluso también por la iglesia, digamos. Entonces, había muchas connotaciones complejas para estar en un proceso de divorcio. Bueno, todavía te excomulga la iglesia, en algunos colegios no te dejan postular porque estás divorciado. Así he escuchado, no me ha tocado porque...
hay colegios emblemáticos que no te dejan estar. Claro, eso es verdad, pues hasta el día de hoy se mantiene este deseo de la elite. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos que la gente de clase media y clase baja es mucho más libre que la gente de clase alta. Y que me perdone alguien de clase alta que está escuchando, pero la verdad, no pueden escoger a su amistad, no pueden escoger la carrera que pueden estudiar, no pueden escoger a su pareja, porque todo esto está mediatizado y controlado por el qué dirán. Claro, y además que ya tienen todo el poder en sus manos y es más difícil dejarlo. ¿Sí? Como, es como entre querer y no querer, porque si sales de ahí muchas veces no tienes dónde mirar y te volverías un ser humano cualquiera, que lo hacen algunos chicos que se van a vivir a las poblaciones, que para mí son los más, como las posturas más mediáticas del vivir la pobreza. Sí, incluso ahí entramos un poco a los temas que siempre he tocado, ¿no es cierto? Cuando no tenemos ninguna planificación territorial, el ir a vivir a la periferia, ¿no es cierto?, en estas poblaciones, que la verdad es que normalmente son construcciones más bien de emergencia o autoconstrucción. Entonces no tienen las calles ni menos el equipamiento debido cercano, y uno ya va segregando la ciudad solamente por ese hecho. Sí. Por a veces querer ir a vivir un poco mejor, el tener algo de espacio, pero termina siendo peor finalmente, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, tenemos una historia compleja que no hemos resuelto, muchas cosas por hacer, ¿no es cierto?, que son todas las políticas de viviendas habitacionales, sean todas bienvenidas, porque estamos ahí todavía en un problema, Chile como país, ¿no es cierto?, sí, como gobierno, como Estado. Sí. Al debe, y uno lo ve. Yo ahora vivo aquí en el centro de Santiago y uno ve mucha gente que vive en la calle, ¿cierto? ¡Qué increíble! Y ahora, gente, sí. Bueno, en atención a las personas que ven personas en situación calle, porque la alerta azul, que es cuando el Ministerio Social se activa el rescate de las personas, es para la próxima semana, y ya la semana pasada tuvimos el jueves más helado de la historia, porque en junio en general son más helados los días, pero entramos este mayo, que todos culpan a la pobre niña, pero sí, es verdad, una niña más helada, y fue el día más helado de la historia, al menos de este año y otros años atrás, de mayos. Mayos en general son otoñales. Este mayo ha sido muy invernal. Sí, qué bueno que lo estás diciendo, Javi, pero yo acabo en el recorrido para acá a ver 2 o 3. Acuérdate que lo viene mañana. Mañana, y con lluvia, 100% de probabilidad de lluvia, y yo le creo al NOAA. Es mi nuevo lugar de referencia que aprendí por este cambio climático. Y no poco, más de sobre 20 milímetros para un día de otoño es bastante. Sí, ahí se van a caer. Y lo peor es que no sé si en la ciudad ahora andaban cortando, porque ahí viene como el odio que le tengo a las municipalidades. Como que dicen va a llover, va a haber viento, y empiezan a cortar todas las copas de los árboles, como tala de árboles. Nosotros lo vimos recién aquí en el Parque Almagro, y después no hay sombra, hay ciudades. El mismo NOAA está mapeando los lugares más calientes del planeta para poder. Ahora estaban como en Indonesia teniendo unas duchas de agua porque la gente se estaba deshidratando, entonces los niños se mojaban porque era más de 45 grados al sol. Me acordé del día lunes, nuestro estudiante Andrés, me voy a acordar del apellido, que vive en Recoleta. ¿Ya? Y él hizo una poda con los vecinos para enseñarles. Sí. Entonces, y mostró el antes y el después, lo que significó la buena poda. Y además, le significó finalmente llegar a conocer al alcalde y estar trabajando ahora en la municipalidad, asesorando un poco a todos los que están a cargo de las áreas verdes y los jardines, sobre todo con respecto a las podas, y poder enseñarle a algunos vecinos ahí tener sus pequeñas áreas verdes frente a sus casas, que existe una pequeña platabanda, que él mostró un ejemplo bien bonito. Sí, que él lo implementó y fue hasta el alcalde de su comuna a verlo. Bueno,
voy a pasar un dato, que Gabriela Saldías y con un equipo donde estoy yo, estamos haciendo un curso de arboricultura. Eso. Donde se va a enseñar a podar, cómo plantar, qué plantar y la ley que aún está en el Senado de arbolado urbano, que tanto nos hace falta, que desde Howard, desde 1997, que la puso como material legislativo y aún no tenemos ley de arbolado urbano. Y qué falta hace, sí, porque, y sobre todo la parte, como siempre finalmente llegamos a nuestros programas de radio, Diego, a hablar de, cuando uno habla de cultura, habla finalmente de educación, ¿no es cierto? Cómo educar desde los niños en estos temas, digamos, ¿no? En los jardines infantiles, que normalmente allá hay arbolitos, hay cosas, cómo incorporar un poquito en nuestra cultura el cuidar, no solamente el valorar la naturaleza, sino que lo que nos rodea, los arbolitos, ¿no es cierto?, las áreas verdes, el que existan en algunos lugares algunas zonas húmedas, ¿no es cierto?, sí. Cuidarlas, y aquí entramos al circuito también medio perverso con nuestros amigos municipales, yo digo no todos, ¿no es cierto?, pero cuando se ven por la escasez hídrica se ven complicados porque ven las cuentas de agua, porque riegan con mangueras, algunos... Sí. Pastitos que hay por ahí, voy a usar el peor nombre que se me ocurrió, pero es así, esa es como nuestra realidad, y cuando sale, entonces deciden sacar estas áreas verdes, ¿no es cierto?, y reemplazarlas por alguna piedra o algún maicillo, que es ya está más que estudiado científicamente, que es el que más calor irradia, digamos. Horrible, además los niños se caen, se rompen las rodillas. En vez de poner... Bueno, ahora con Diego, cuando veníamos cruzando por el Parque Almagro, había un montón de pajaritos ahí que coexistían con unos no muy lindos como las palomas, pero había los pericos argentinos y también estaban los mirlos, que son tan lindos y que cantan tan bonito, jugando ahí con una pocita de agua. Felices. Sí, felices. Ya pues, Diego. ¿Otra historia o la misma? Historia? Vamos con la... Lo que sí hay que hablar, que uno de los problemas grandes que provocaba estos crímenes pasionales también era el alcohol. Ya, o sea, había una sociedad que era tomadora, digamos. Claro, era una sociedad que era tomadora, era muy común. De esta época vienen estos chistes de borracho, que por ejemplo la señora a las 3 de la mañana abre la puerta y ve al marido todo borracho, y le dice, no, vengo a buscar la guitarra. Oye, justo cuando vamos a hablar de los borrachos, viene nuestro segundo tema, que es de los Parkinson por el vino. Por el vino. Por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé así. Por el vino me quedé sin padre, por el vino me quedé sin tío, por el vino me quedé así.
En Radio U Central ya estamos de regreso con Habitar es humano. Bueno, el alcohol, es como una parodia, pero de verdad, como tú estabas señalando, es una problemática. Chile es uno de los países que más consume alcohol, al menos de Latinoamérica. No sé si somos líderes en esto. Somos líderes. Y una noticia que apareció ayer o hoy día en la mañana, no sé, a propósito del alcohol y nuestra cultura vial, nuestra cultura de las calles. Creo que es Ruta 78, un auto en contra del tránsito, en doble vía, que tienes que estar muy mal para equivocarte, digamos. Entonces, entrar a más de 120 km por hora contra el tránsito, con un carro bombero, un bombero que vio que le tocaba la bocina y el tipo no pescaba. Qué Entonces, horroroso. Eso es el alcohol. Aquí, por suerte, no pasó nada, y para suerte de él, solamente va a tener una multa grande, va a tener suspensión de licencia, pero no tiene ninguna privación de libertad. No, porque era su primera vez. No, porque además no pasó nada. Oh. Y esa es la prevención. No pasó nada. Es decir, debería ser más. No los vamos a matar a todos, pero sí algo más. Yo creo que es un error que debería costar un poco más caro. Yo aquí no hablo de privación de libertad, pero debería salir bastante más caro. O sea, yo creo que una suspensión muy, muy grave con respecto a... Porque son hechos que ya todos sabemos en nuestra cultura, que cuando tomas y te metes jamás en una carretera. No, y después de la ley, cuando la guaguita que murió, espantoso. Pero cuéntanos las historias de nuestro... Bueno, de hecho, justamente en el Código Penal de 1934 aparecía justamente como uno de los eximentes la embriaguez, que podía hacer la embriaguez, que podía sus facultades y no podía conciliar su acto. De hecho, muchas veces se decía en los juicios que era porque mi cliente estaba privado de los juicios por el alcohol. Increíble. Que por lo tanto lo eximía de pena. Claro, porque podía incluso declararse hasta demente. Pero por estar alcoholizado. Exacto, porque puede ser adicto al alcohol justamente por una demencia. Como es hay una demencia específicamente ligada al alcohol, que es el delirium tremens. Claro, que no sabes lo que haces en el fondo, pero qué fresco. Bueno, hubo muchos años de la vida que decían que curado manejo mejor y todo eso, espantoso. Pásame el auto a mí, que yo con un par de tragos manejo mucho mejor. Bueno, pensemos justamente que por algo Pepo crea garganta de lata, porque es prácticamente de los chilenos. Sí. Todos hemos tomado alguna vez y hemos estado borrachos. Sí. No sé. No, yo he hecho pruebas, pero he sido bien cuidadoso con respecto al tema del manejo. Una vez me compré, creo que lo tengo ahí, funciona con una pila, mi propio Alcotest. Bueno. Entonces uno lo sopla y me acuerdo de una reunión social en Chiloé. No voy a dar más detalles para mejor. Éramos 5 o 6 personas, terminó esto como a las 3 de la mañana y yo les dije, ¿ustedes van a volver en auto? Sí, claro. Por favor, ¿podríamos hacernos la prueba? Todo sobre 2.1, 2.3, 2.6. O sea, habíamos tomado muchísimo. Entonces, uno de a poco como que en estas cosas hay que hacer conciencia. Y lo que cuentas, Diego, que terrible, que era perdonable, entre comillas, por la justicia haber cometido un crimen por estar curado, en el fondo, estar bajo la... Aquí ya no es la influencia, sino que estar casi demente, como decías tú, por el alcohol. Claro, como este delirium tremens, que muchos alegan en sus juicios que no tenían control de sí mismos, o también violentados por una fuerza irresistible, como también dice el Código Penal, o por un miedo insuperable, se podía eximir. Y muchos juicios quedaban ahí en nada. Me imagino. Aunque algunos, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Claudina Cornejo también, que parece que él dejó al novio Rosauro Figueroa por el hecho de Clorinda. Perdón, no era Claudina, era Clorinda. ¿Ya? Dejó al esposo, al pareja Rosauro Figueroa, y como no quiso aceptarlo, parece que estaba borracho, la mató. Ah, ya, él la mató a ella. Claro. Curiosamente, misteriosamente, después el juicio desaparece totalmente, porque el tipo también era parte de la banda de música de la ciudad del Paraíso.
Valparaíso es oscuro. No, hay muchas historias de Valparaíso, sí, muchísimas. Bueno, hay para abrir un libro completo, Diego. Sí. De lo oculto, de lo que nadie quiere saber. De hecho, las revistas están ahí, están en memoria chilena y uno las puede leer. Y que además está el puerto, entonces algunos se escondían en los barcos que salían, que iban y venían. Y esto dura, yo diría, hasta los años 50, la posguerra. Todo lo anterior hubo muchas historias oscuras en Valparaíso, muchísimas. Porque uno ha sido muy cosmopolita. Exactamente. Bueno, pero Santiago también fue cosmopolita desde los inicios de la historia, antes de la llegada de los españoles. Claro. Así que no me vengan aquí a ningunear que llegaban los incas, el picunche, y también utilizaban algunos brebajes, pero en esos tiempos era una cosa más espiritual de poder conectarte con los espíritus de la tierra. Luego, porque para eso nace en general el alcohol, para situarte en una euforia y poder conectarte. Sí. Ahora hay algo peor, sí. En 1902 se aprobó una ley de alcoholes, pero esa ley de alcoholes quedó en el papel. ¿Por qué? Porque los candidatos iban a buscar apoyo justamente en las tabernas, como los votos se podían hasta vender. Se sabe, por ejemplo, que el elector de Vicente Reyes, en la elección de 1897, vendió su voto. ¿Saben a qué cambio qué? ¿A qué? Un plato de lentejas, porque tenía hambre. Pobres. ¡Ay, qué triste! Y era un elector. En aquella época era muy parecido al sistema de Estados Unidos, que era con electores por zona. Ya. Y este elector supuestamente en su provincia había ganado a Errázuriz, Reyes, y le vendió su voto a Errázuriz. Por un platito. No sé por qué me trasladaste a Nueva York, a esta zona, a la 1930, la depresión, en que también ahí crean algunas leyes anti... bueno, los gángsters que salen ahí. Claro, anti todo, pero fue peor, porque ahí los negocios empezaron a hacer... Es generalmente la prohibición, que pasa con muchos estupefacientes y otros, como económicamente ilegal, es mucho más rentable que otros, la trata de blancas. El tráfico de animales es uno de los grandes también negocios, porque no se puede, cuanto más protegido, más caro es el animal, y hay mercado. Pero mis queridos amigos, nos va quedando un minuto para que ustedes se puedan despedir y nuestro querido Francisco nos ponga la última canción elegida de nuestro DJ Francisco, que gracias a él tenemos todo este soporte en nuestra radio. Bueno, será hasta la próxima, queridas y queridos auditores. Cuídense mañana, llévense un poquito de calor nuestro de acá, ¿no es cierto?, desde día, porque viene un día duro, así que les deseo un lindo día y mañana a cuidarse. Sí, Diego. Un gusto haber estado acá, en este lugar tan bonito que es la Universidad Central. Sí. Y hay que señalar siempre una cosa: si no podemos esconder esto bajo la alfombra. Si no lo conocemos, si no lo valoramos como parte del patrimonio también, estamos condenados a repetirlo. Sí. Muy bien. Para no repetir todas estas cosas, y también un saludo a Europa, porque tiene todos sus amigos en España escuchando a Diego. Así que a todos los Erasmus de España que lo recibieron para que hiciera su doctorado, un saludo y nos despedimos hasta el próximo lunes, el próximo lunes sí, después de feriado. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Habitar es Humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad, una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce Jadille Musa Castellano, con la participación de V. Roveder. Hasta el próximo capítulo.